Totalmente. Miren, yo lo que les propongo es lo siguiente, a ver si están de acuerdo. Yo la única que veo es, aparte de hablar, a Alejandra. El resto me parece que no tienen habilitada la cámara. Si quieren habilitarla, la habiliten, pero lo que les digo es que si me quieren interrumpir o acotar o lo que sea, me van mandando, digamos, como un chat y me van diciendo, van levantando la mano, lo que sea, y yo interrumpo. De todas formas, yo voy a tratar de hablar 10 minutitos, parar, intercambiar, para que no sea un embole, porque la verdad que hace falta el intercambio, entonces no tiene sentido que yo hable y nada, nos aburramos todos. Yo sé, digamos, bueno, de acuerdo al programa y a la cabeza de Vlad, que la conozco un poquitín, sé el enfoque, digamos, de esta materia. Eh, yo me especializo en derechos indígenas desde hace muchos años y, bueno, a lo largo de los debates en toda América Latina uno ha ido, digamos, no quiero hacer la analogía con la pandemia, pero uno ha ido haciendo ensayo-error, como pensando y repensando cosas, a ver cómo podemos, digamos, impactar en los paradigmas estatales y construir estados diferentes. Y, digamos, yo sé que, bueno, el curso es sobre igualdad y que ya han intercambiado aproximaciones, nociones, conceptos sobre igualdad. Yo tengo otra idea de igualdad que no es eh, contradictoria con las nociones que ya vieron y que ya vamos a llegar a esto. Sí, yo ahí te perdí, no sé si... Acá estoy de vuelta. Ah, ahí, perfecto. Sí, pero está re mal la conexión, así que voy No a te empezar preocupes, porque en cualquier grabamos. momento desaparezco. Bueno, acá en Esquel el internet en toda la ciudad es muy malo, pero siempre, o sea, es como que tiene menos no sé qué cosas. Entonces, Sí, en general las telecomunicaciones acá en Argentina no son tan buenas, pero sí, me imagino que allá debe ser. sí, tiene poca, no sé cómo se diría, pero bueno, no es buena y en estas circunstancias que todo el mundo está conectado, peor. Entonces, les decía que antes de aterrizar en la noción de igualdad, a mí me gustaría hacer una introducción y conversar de algunas cosas. Por ahí vos, Vlad, me vas haciendo señas si ya vieron o no, pero para no repetirme. Sí, sí, Pero cómo yo pienso los temas. Yo parto de tres cuestiones que me parecen medulares. La primera es el hecho de la diferencia. A mí me parece que si nosotros no abordamos, no nos tomamos en serio el hecho de la diferencia, es muy difícil poder pensar en una relación en Estado y pueblos indígenas que sea distinto. Que esto está vinculado al segundo presupuesto, que es la relación del Estado con los pueblos indígenas. Una relación que es extremadamente traumática, que en pleno siglo XXI no hemos podido revertir, más allá de los discursos políticamente correctos, y que es una relación que uno podría situar históricamente. Yo tomo, digamos, como un hito histórico la Constitución de Argentina o las constituciones históricas de América Latina en el siglo XIX, y a partir de ahí cómo se han ido, digamos, tramando las relaciones entre Estado y pueblos indígenas. Por supuesto que los estados se construyeron a espaldas no solo de los pueblos indígenas, esto lo hemos repetido mucho y seguramente ustedes lo saben, de espaldas a las mujeres, de espaldas a los sujetos con pocos recursos. Nuestras constituciones son producto de debates de hombres blancos con dinero, esto así como para ser muy simplista, pero vamos a focalizarnos en pueblos indígenas y la relación que siempre han sostenido con la organización jurídica y política que nosotros le llamamos Estado, ¿sí? Y el tercer supuesto es un supuesto que es orientativo, como horizonte. Lo que yo sostengo, no solo yo, pero yo sostengo, es que hay que pensar estructuras estatales diferentes, nuevos paradigmas estatales, nuevas formas de estatalidad para dar cuenta de los pueblos indígenas y sus derechos, que no podemos incluir genuinamente a los pueblos indígenas
con las actuales estructuras del Estado. Estos son los tres supuestos que atraviesan todos los debates que se dan alrededor de pueblos indígenas desde mi perspectiva, con una cuestión que es súper importante, que es la interdisciplinariedad. ¿Qué significa esto? Que nosotros, por supuesto, estamos en una facultad de Derecho y yo soy abogada de formación y uno pone énfasis a la cuestión jurídica, pero siempre me parece que lo menos interesante es lo jurídico en estos temas, porque en realidad hay abordajes que son imprescindibles para entender el tema. Entonces, abordajes desde la historia, desde ya, desde la política, desde la sociología, desde la antropología, desde la economía, o sea, todas son disciplinas que necesariamente tienen que estar presentes para poder comprender el contexto y el enclave de los pueblos indígenas dentro de un Estado. Obviamente que nosotros enfocamos en lo jurídico, pero insisto, tenemos que hacer un esfuerzo por entender, digamos, la película completa. Yo siempre digo, a la manera de ejemplo, nosotros podemos empezar a analizar cada uno de los derechos indígenas, derechos a la propiedad comunitaria, derechos a la consulta, derechos a su lengua, en fin. Y podemos analizarlos cada uno como cajitas y ver dónde está contemplado, regulado normativamente, cuál es la jurisprudencia, si la hay, cuál es la doctrina, esos estudios clásicos de derecho que son reembolantes y que la verdad que me quitan a mí la posibilidad de hacer una mirada holística, comprensiva de la situación. Sí, O casi, sea, casi yo como un tengo que estudio entender. dogmático de los derechos de pueblos indígenas, por más raro que eso parezca. Y que totalmente, que uno podría hacerlo de esta manera, entonces ustedes dirían y harían como una lista de supermercado y dirían, bueno, estos son los derechos de los pueblos indígenas, uno podría hacerlo, pero uno no sabe ni por qué existen, ni por qué son derechos diferenciados, y por qué derechos a los pueblos indígenas, cuál es la justificación, por qué es tan difícil incluir a los pueblos indígenas en un paradigma estatal, cuál es la relación hoy del Estado con los modelos de desarrollo, con la matriz energética y los territorios indígenas. Hay 20 millones de cosas para discutir. Por supuesto que en este breve encuentro no tengo la pretensión de discutir cada uno de ellos, pero sí mostrarles, así como yo siempre digo, a la manera de película o de serie. Uno puede quedarse con un capítulo o ver, digamos, la totalidad. Y sin spoilear, pero como no es, digamos, como este no es mi curso, con lo cual no importa que les anticipe el final, porque el final lo va a tener Vlad, yo puedo decirles que esto, digamos, es una película muy completa, que incluye muchos problemas, y que lo que vamos a hacer en este pequeño encuentro es como hacer, digamos, una visualización de algo que me parece central para repensar esta relación pueblos indígenas-Estado. ¿Ok? ¿Alguien quiere preguntarme Genial. algo, decir algo? ¿Preguntas, comentarios Clarito hasta como el ahora? agua. Vas muy bien, Bueno, me parece va. genial. Entonces, sigamos. Lo que pasa es que los pueblos indígenas, o digamos los temas que involucran los pueblos indígenas, siempre me parece a mí, yo siempre me represento con cosas, los problemas que quiero pensar, como si fueran una cebolla, que tiene capas. Entonces nosotros tenemos, digamos, desde las discusiones filosóficas clásicas, donde siempre se ha discutido acerca de universalismo versus particularismo, relativismo. Esto está muy enfocado después al tema de los derechos. Sí, digamos, existen principios, y yo les digo esto como si fuera, no sé, en mi época hubiéramos dicho Villique en Anteojito, ahora no sé qué revista así como súper básica existe, pero son titulares muy simplistas, pero para entendernos, uno podría decir que hay principios, digamos, que son universales, que valen para todo tiempo y todo lugar, la humanidad, etcétera, etcétera. Otras tradiciones que son relativistas y dicen momento, cada quien tiene su cultura y su, digamos, depende para quién esto vale o no vale. Esto es una discusión enorme que es inconmensurable con muchas de las discusiones en el plano filosófico,
esto va aterrizando a una segunda capa de la cebolla, que es desde una perspectiva de filosofía política, que hay una discusión también que se hizo como muy famosa en los 80, pero que sigue hasta ahora, que es entre comunitaristas y liberales, que creo que algo ustedes han tocado con Vladimir o lo van a tocar, y que tiene que ver precisamente con esta idea de cuál es el núcleo sobre el que se asienta una sociedad. Si la unidad de medida, por decirlo, es el individuo o es la comunidad. Y los liberales vienen, digamos, con una suerte de miedo atávico a lo comunitario. Capaz que la Guerra Fría y el comunismo, ustedes son muy chicos y no han vivido así en carne propia estas, digamos, como monstruos de lo colectivo, y en realidad que el individuo se va a diluir en lo colectivo, y realmente ha generado toda una tensión y un debate que después nosotros, quienes discutimos alrededor de pueblos indígenas, se ha tomado ese debate precisamente porque la noción de lo colectivo es una noción súper relevante para entender el lugar en el mundo de los pueblos indígenas, y que por supuesto tiene consecuencias políticas y jurídicas. Y en lo jurídico, la otra capa de la cebolla vendría a ser esta discusión entre derechos individuales y derechos colectivos. Ustedes ya han entrado al campo jurídico, por las pocas caras que veo y que veo que son chicos, cuando ya los derechos colectivos estaban incorporados en el ordenamiento jurídico, incluso ya estaban positivizados. Yo, que no soy tan vieja, pero que he participado de otras discusiones hace un par de décadas, había todavía, digamos, académicos, intelectuales muy reconocidos, que decían, no, no, ¿qué es esto de derechos colectivos? O sea, los derechos colectivos es una noción que es como prescindente, que nosotros podemos agregar derechos individuales, y finalmente, decían estos teóricos o académicos, que no voy a decir el nombre porque les tengo cariño, pero que estaban profundamente equivocados, de que los derechos de los pueblos indígenas son igual al derecho de Alejandra, de Vladimir, de Paula, de Nadia, o sea, que es una suma de derechos individuales. Y eso es profundamente equivocado, precisamente porque la noción de derechos colectivos es otra cosa, que no es contradictoria, que no es excluyente de los derechos individuales, sino que es complementario, pero que me está indicando que los pueblos indígenas tienen una mirada del mundo y un situarse en el mundo diferente. Entonces acá viene, digamos, esta adjetivización de los derechos de los pueblos indígenas como derechos humanos y como derechos colectivos. Esto es algo que también tienen que tener muy presente, que los derechos indígenas son derechos humanos y derechos colectivos. Claro, si yo les pregunto a ustedes qué son los derechos colectivos, si yo estuviera en una clase presencial, miraría y diría, a ver, les preguntaría a uno, a ver, dígame, o díganme, porque se supone que uno tiene una idea. Y yo les pregunto a ustedes, así sin necesidad de que sea coactivo. ¿Alguien quiere decirme qué entiende por derechos colectivos? ¿Tienen una idea acerca de lo que son? Nadie. Bueno, no importa. Chicas, acuérdense que la intención sería que en la medida de lo posible también participen para ayudarnos a, digamos, a que esto se vuelva más dialógico, como lo hemos hecho en otras clases, así que pierdan la vergüenza o el miedo, que Silvina es una gran amiga. Las tengo intimidadas, sean buena onda. ¿Qué entienden por derechos colectivos? Más o menos. Si no quiero una definición de libro, nada. Sino más o menos. Nada, che. Por ejemplo, A ver, Alejandra, a ver, sí. ¿no? No sé, a ver. Bueno, me animo. Dayan. Sí, dale. No, bueno, son los derechos que se relacionan con un grupo de personas, en este caso en los pueblos indígenas, se relacionan con su condición de pueblo, de estar en comunidad, y que no pueden ser
individualizados porque hace a su identidad, estar juntos, estar en comunidad. Entonces los derechos colectivos tienen esa importancia, que son en cuanto a que los pueblos originarios están en comunidad. Está bien, digamos, son nociones aproximativas. Acá Dayan también dice derechos de un grupo de personas como los derechos ambientales. El punto y la verdad que desde mí es una pregunta un poco tramposa la que les hago, porque en realidad es muy difícil definir los derechos colectivos, porque uno tiene, digamos, la tentación, como hizo Dayan, de nombrarlos denotativamente como ejemplos. Son los derechos ambientales, ok. Son los derechos de los pueblos indígenas, ok. Son derechos laborales, son derechos económicos, sociales y culturales, son derechos a la paz, y así ejemplificativamente, pero si ustedes advierten, todos son derechos colectivos, pero son todos derechos muy diferentes entre sí. Y entonces hay como una dificultad cierta en definirlos, que hay un autor, que ahí lo vi en la bibliografía, Kimlicka, un autor canadiense, que Kimlicka dice, ¿sabe qué? No nos sirve como categoría porque nos complica más, porque es tan difícil definir qué es un derecho colectivo, porque hay muchos derechos que son colectivos, pero que no tienen nada que ver entre sí, que en realidad abandonemos esta categoría. Yo no concuerdo con Kimlicka, sí concuerdo en que es difícil definir, pero también me parece que nosotros ya los incluimos a los derechos colectivos, que aunque sean difíciles de definirlos, todos tenemos una noción de que los derechos colectivos existen, y que, digamos, nos dan una pauta de que hay algo ahí que merece prestarse atención, que hay que hacer un esfuerzo por intentar entender qué son los derechos colectivos. Yo creo que es una categoría que, aunque compleja, sigue siendo como una herramienta útil en el caso de los pueblos indígenas para repensar su relación con el contexto, con el resto de los derechos, sobre todo porque, y aquí hay una nota a pie, yo siempre cuando doy clases digo que estas clases están plagadas de notas a pie, porque hay muchas cosas que uno tiene que ir aclarando en el camino, y que es que los indígenas tienen un doble estatus, ciudadanos del Estado al que pertenecen, y en ese sentido gozan de los mismos derechos individuales que tenemos nosotros y las mismas obligaciones. En ese sentido tenemos todos derechos individuales, y a su vez son miembros de un pueblo indígena, y como tales tienen un conjunto de derechos específicos diferenciados, entonces que son derechos colectivos. Entonces hay como una trama, si esto fuera un tejido tendríamos hebras distintas, en donde algunas son derechos individuales, otros son derechos colectivos, y este es el conjunto de derechos del que gozan los indígenas. ¿Esto está claro? Es importante mirarlo como que, digamos, no son excluyentes, no son contradictorios, sino que se complementan y se potencian. Y entonces, bueno, tenemos este conjunto de derechos que, digamos, bueno, ustedes no van a tener oportunidad de discutirlos, pero que son, digamos, muy relevantes, por después las consecuencias también políticas, jurídicas, económicas que van generando, que son, digamos, muy amplios. Derecho a la propiedad comunitaria indígena, derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, derecho a conservar sus propias instituciones, derecho a administrar su propia justicia, aplicar su propio derecho, derechos lingüísticos, bueno, en fin, derecho a su propia espiritualidad. O sea, hay un conjunto enorme de derechos que están contemplados en el ordenamiento jurídico internacional y también en el ordenamiento interno. Nosotros en la Constitución tenemos un inciso de un artículo, un poco austero, pero bueno, es lo que hay, que es el 75, inciso 17, en donde están contemplados los derechos de los pueblos indígenas. Todo esto para, digamos, empezar un poco a avanzar sobre esta idea de la igualdad, porque si no, creo que no se entiende por qué un concepto nuevo, en donde todos estos derechos específicos que tienen los pueblos indígenas y que tienen una justificación histórica, porque recuerden que los pueblos indígenas preexistían al Estado tal como lo conocemos hoy,
y que incluso la Constitución argentina habla de la preexistencia de los pueblos indígenas, y la preexistencia es como la llave maestra que posibilita o habilita la existencia de otro conjunto de derechos. Entonces, bueno, esto, digamos, necesariamente impacta en las estructuras del Estado. Entonces decir, bueno, ¿cómo vamos a construir estados que sean genuinamente igualitarios y otras cosas más? Pero digamos, ¿cómo lograr que los pueblos indígenas en serio, y no solamente como un discurso de lo políticamente correcto, estén en una, digamos, situación simétrica con el resto de los ciudadanos argentinos o de donde sea, que tenemos otra cultura, una, digamos, mirada occidental, que nos hace pararnos en el mundo de una manera diferente. Y entonces es allí en donde yo digo, miren, si nosotros no modificamos el contenido del principio de igualdad, pero no solo el de igualdad, ya vamos a ir a otras cuestiones, va a ser, digamos, imposible hablar de un Estado genuinamente igualitario. Porque volvamos un paso atrás. Cuando les pregunto, y seguramente algo habrán discutido con Vlad, digamos, cuáles son los principios básicos alrededor de los cuales se organiza la sociedad y que son pilares o patas importantes sobre las que se para el Estado, ¿ustedes qué me dicen? Así, rapidito, es como un mantra. ¿Cuáles son? Cualquiera, Libertad diga. e igualdad. Bien, libertad y igualdad, así como de cajón. O sea, uno ya desde chiquitito viene así como formateado diciendo principios de libertad e igualdad que efectivamente son relevantes, ojo, que no estoy denostándolo, sino que yo digo que estos dos principios, el de libertad o autonomía, como quiera formularse, y el de igualdad, son dos principios que han sido, digamos, como desarrollados, pensados, desde la perspectiva de una tradición liberal de pensamiento, que tiene como eje o como centro los derechos individuales. Y que estas aproximaciones, que son importantes, ojo que yo no estoy, digamos, descartando los derechos individuales, al contrario, yo soy una mujer blanca, más o menos, pero digo, que pertenezco a una sociedad occidental y que me parece muy relevante y una, digamos, paso enorme haber, digamos, podido desarrollar e instalar los derechos individuales en un Estado. Pero digo, es insuficiente, y este principio de igualdad es insuficiente. Aún aquellas tradiciones de pensamiento, porque ustedes habrán visto en el artículo que Vlad compartió, de que, bueno, la tradición liberal también es como una bolsa de gato, no hay, digamos, una tradición liberal que sea única, homogénea, entonces uno divide liberales libertarios, liberales igualitarios, pero bueno, los liberales igualitarios son los liberales más interesantes desde nuestra perspectiva, los liberales libertarios ni merece la pena pelearse porque son gente que desde mi perspectiva es como que mira el mundo desde otro lugar y no me interesa políticamente, filosóficamente, nada, no me interesa esa gente. Me interesa sí, digamos, debatir con los liberales igualitarios. Sobre todo porque tienen porque hacen un esfuerzo enorme, autores como Kimlicka, por ejemplo, en, digamos, efectivamente pensar el tema de los pueblos indígenas, pensar el hecho de la diferencia y ver cómo darles respuesta, desde el derecho, pero también desde el Estado. Y sin embargo, me parece que no lo logran, porque no pueden sacar los pies del plato de esta tradición liberal, anclada en los derechos individuales. Entonces, no me parece para nada, a ver, ¿cómo decirlo? No me parece para nada dejar de lado avances alrededor de la noción de igualdad, por ejemplo. No me parece para nada no tomar la igualdad como no discriminación, no tomar la igualdad como no subordinación, como un avance en esto de que uno va dotando de carne al concepto, incluso con los debates, digamos, si se quiere, más contemporáneos, en donde miran de que hay un problemita, que no es menor, que son las injusticias estructurales. Entonces decir, ojo con la desigualdad estructural, ojo que nadie va a poder ser igual a otro si yo no ataco
las condiciones estructurales que hace que una persona tenga la posibilidad de discutir en Zoom en el medio de una pandemia, o personas que no tienen dónde comer y que no pueden ni siquiera quedarse en su casa aislados. ¿Está claro esto? Sí, sí. Pero lo que yo digo es insuficiente para los pueblos indígenas. ¿Es valioso? Sí. ¿Tenemos que utilizar ese contenido del principio de igualdad? Sí, pero avancemos un poco más, porque si no, me queda un principio de igualdad que es bonito en la formulación, pero que no se convierte en una herramienta, en serio, en una herramienta potente para que los indígenas puedan luchar por sus derechos. Claro, sí, aquí te Ahora paro, quiero por ejemplo, escucharlos un poco. perdón. Ah, bueno, justo Sí, quería dale, dale. acotar un poco. Una de las respuestas que se suelen dar con esta discusión que Silvina les dice de la insuficiencia de los principios liberales y, digamos, como el corolario o la contracara de eso, de la forma en la que las instituciones funcionan de acuerdo a estos principios, una respuesta que se suele dar desde el liberalismo bueno, es que no es que el principio esté mal, sino que es su aplicación, ¿no? O sea, esta es una respuesta como bastante típica, es, no, bueno, la igualdad está bien, digamos, como hay una especie de estigma a la crítica de los principios liberales, y hay una respuesta semiautomática de decir, estos principios funcionan bien y la metodología que nosotros hemos tenido para aproximarnos a las cuestiones filosóficas que decimos es adecuada. El problema está en su aplicación. Es decir, no, son cuestiones de errores humanos casi, o de errores de aplicación. La crítica de la que está hablando Sil, diríamos, ataca este intento de respuesta. Nos dice, no es una cuestión de cómo se aplica este principio, sino es una cuestión de la forma en la que se concibe el principio mismo, ¿sí? Es una cuestión de que hay insuficiencias o hay cosas que no se están tomando en cuenta dentro de lo que ustedes quieren resolver. Y si ustedes no toman en cuenta esto que se está dejando de fuera, no va a poder solucionarse el problema, ¿sí? Es decir, la aplicación correcta de este principio, por decirlo de alguna manera, uno de sus resultados tiene como, digamos, materialización la exclusión de los pueblos indígenas. O sea, esto no es algo que sale fuera de la correcta aplicación del principio, sino que es algo que queda dentro por la forma en la que se concibe, ¿no? Nosotros habíamos estado viendo algunos textos en los que veíamos como una mirada individualista del principio de igualdad, es aquella que, digamos, recorta todo lo que queda por fuera del individuo, ¿no? Y una aplicación correcta del principio de igualdad nos llevaría a resultados en los que muchos de los intereses o las necesidades de los pueblos indígenas quedarían recortados o quedarían excluidos. Y, digamos, eso inhabilitaría la respuesta o inhabilitaría ese argumento desde el liberalismo, y creo que es importante entender que la crítica viene desde ahí. O sea, es una cuestión, digamos, estructural hacia los argumentos o hacia los fundamentos de una teoría que no ha sabido dar respuesta desde la construcción de esos principios, ¿no? El Zoom está marcando que queda menos de un minuto, entonces sigamos. Si se corta, ya sabemos, volvemos y venimos al mismo link. Y bueno, esa era la acotación que quería hacer. Ahora abro para que ustedes también comenten, chicas, chicos. Sí, a ver, ¿alguien quiere hablar? Todos tienen sus Comentarios, micrófonos dudas. cerrados. Deben tener alguna duda. Sí, Alejandra. Sí. Quería preguntar en qué sentido, por ejemplo, el principio de igualdad visto como no discriminación puede ser insuficiente. A la pregunta de Alejandra. A ver, insisto, la igualdad como no discriminación es importante y efectivamente los pueblos indígenas es algo que padecen, así como centralmente también y como telón de fondo de todo el análisis que uno puede hacer, es racismo y discriminación. Digo que no sirve o que no alcanza para que la igualdad se vuelva un instrumento que pueda dar pelea por sus derechos. ¿En qué sentido?
Yo, digamos, construyo un concepto de igualdad que le pongo igualdad como emancipación. Podría haber sido otro título, como todo en esta vida de discusiones, debates y académicas, pero bueno, emancipación para tratar de, digamos, mostrar que los pueblos indígenas siguen siendo subordinados a una única cultura que se considera valiosa, que es la cultura occidental. Y que si yo no incorporo la dimensión colectiva, esto es, no solamente los derechos individuales concebidos como tales, que giran en torno a una persona, sino que yo no construyo un concepto que no solo me permita inferir igualdad entre individuos, sino que me permita hacer, digamos, como una construcción de igualdad entre pueblos, que los pueblos sean aquellos que deben ser iguales, en ese sentido el pueblo indígena con el pueblo que no lo es, todos nosotros, o con la cultura indígena y la cultura occidental. Esto, digamos, me va a llevar a una discusión que cuando se discuta alrededor de derechos en concreto, como el derecho a la propiedad comunitaria, que creo que es el ejemplo que pongo en mi trabajo, finalmente si alguien tiene el título de la tierra, que es un particular, van a decir, bueno, propiedad comunitaria, propiedad individual, título perfecto, esto hace caer el derecho a la propiedad comunitaria indígena. Y en ese sentido es no tomar el principio de la igualdad como una construcción que necesariamente debe incorporar la dimensión colectiva para que en una disputa entre derechos, digamos, los derechos indígenas puedan prevalecer en función de poder, digamos, asegurar su sobrevivencia como pueblos. No sé si quedó clara la noción, Alejandra. Que te Sí, veo sí, así. sí. Ah, no sé No por qué. importa, te veo así. No sé si se comprende esta idea, porque cuando yo, digamos, tengo en la cabeza, digamos, un principio de igualdad como emancipación, ¿qué es lo que estoy pensando? En primer lugar, estoy pensando en algo que se puso de moda, pero no porque se haya puesto de moda significa que sea menos valioso, sino que me parece que hay que prestarle atención, que es algo que seguramente ustedes han escuchado, que es el neocolonialismo. Esto es, nosotros, o sea, los pueblos indígenas no pudieron salir de la situación de subordinación. Están hoy ante un nuevo poder colonial que trata de someterlos y despojarlos. Ustedes no se olviden, y esto es algo que debemos recordar, por eso insisto en la interdisciplinariedad y en la historia, de que los pueblos indígenas fueron sometidos a genocidio y a despojo de sus tierras. Y hay otra cuestión que también es importante entender, y no es por casualidad que yo puse en este paper el ejemplo de los derechos territoriales, de que la identidad indígena se construye sobre el territorio. Y vale la pena acá hacer, digamos, en esta intención siempre vehemente de mi parte de que vean la película completa, de que yo les decía que hay principios que deben resignificarse y otros que deben tenerse presente para construir un nuevo Estado. Porque sería fácil por ahí decir, bueno, ¿saben qué? Así no sirve y hay que construir un Estado distinto. Esto no es soplar y hacer botellas, esto no es, digamos, yuju, yuju, hagamos un Estado distinto al que conocemos, un Estado que ha pervivido y que es muy difícil de construir y de repensar, sino que yo digo, bueno, vamos, digamos, para atrás. Hay principios sobre los que se asienta ese Estado y sobre los que se organiza la sociedad. Entonces, el principio de igualdad hay que resignificarlo, pero también hay que resignificar el principio de autonomía, y hay que tener presente al menos dos principios que son súper importantes, que es el principio de libre determinación, o autonomía, la autonomía indígena, el derecho a la autonomía indígena es, digamos, producto de ese derecho a la libre determinación, que también está contemplado en los instrumentos jurídicos internacionales, y un principio que me parece básico para entender todo lo que se discute alrededor de pueblos indígenas, que es el principio de la identidad cultural. Entonces nosotros tenemos al menos una, digamos, una mesa con cuatro patas.
tenemos libertad o autonomía, igualdad, libre determinación, que tiene, digamos, una especificidad con respecto al principio de autonomía, la autonomía pensado, digamos, como desde nuestra Constitución en el artículo 19, digamos, las posibilidades de construir o formular nuestros planes de vida, pero debe ser también repensado a la luz de los derechos de los pueblos indígenas, y estos dos derechos que están ya en las herramientas jurídicas internacionales pensadas para pueblos indígenas, Convenio 169 de la OIT, Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que son derecho a la libre determinación y derechos a la identidad cultural. Esto me va a servir, digamos, la discusión alrededor de estos principios, que son principios derechos, me va a servir para pensar en cómo tiene que ser este Estado. Entonces yo lo que estoy haciendo es tratando de bajar a tierra ese principio de igualdad, que si yo lo pienso muy en abstracto, no me va a servir para que los pueblos indígenas puedan en el día a día luchar por sus derechos. A ver, yo lo quiero a Rawls, a mí me parece que es un tipo relevante en la discusión UFI, pero yo tengo que ver qué me sirve a Rawls y qué cosas no me sirven porque no estaba pensando en los pueblos indígenas. Y esto no es, digamos, en un afán solamente de criticar, sino en decir cómo podemos construir herramientas que sean efectivamente fructíferas para pensar en la lucha por los derechos. Es lo mismo que muchos filósofos cuando se dan estos debates decía, bueno, yo muchas veces tengo, digamos, como, no sé, una cuchara para comer un bife, no, yo necesito un cuchillo. Entonces, no digo que la cuchara no me sirva para tomar sopa, la voy a usar cuando me pongan un plato de sopa, pero si me ponen un bife voy a tener que buscar un cuchillo al menos. Entonces yo tengo que pensar en una herramienta, en un principio, que cuando yo tenga una disputa por derechos, que ustedes saben que en el campo jurídico las disputas entre derechos son, digamos, pan de todos los días, bueno, ¿por qué voy a tener que hacer prevalecer los derechos indígenas sobre el derecho, supónganse, de un particular? ¿Esto queda claro? Sean buenas, digan, más allá de Alejandra que ha participado y que le agradezco un montón, el resto, no es que sea, digamos, insisto, no quiero forzarlos a hablar si no tienen ganas, pero sería buena onda intercambiar. No me traje un mate, no me traje un vaso de agua, ya me voy a ir a buscar, no Yo sé. tenía una pregunta sobre el Dale. territorio. Quería saber si usted piensa que la importancia del territorio se explica únicamente por la cosmovisión de los pueblos indígenas o también que puede ser explicada por la colonización y el hecho de que desde este momento ellos tuvieron que luchar para recuperarlo o para que no se les quite. Sí, mira, Elis, el tema del territorio es bien complejo, debe ser una de las cuestiones como más complejas precisamente porque nos hace corrernos de nuestra cosmovisión para tratar de ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Y esto es súper interesante porque los mismos hermanos indígenas, cuando uno habla con ellos, dicen una frase que es muy cierta, que es: sin territorio no hay identidad, sin territorio no podemos seguir siendo lo que somos, pueblos indígenas. ¿Qué significa esto? Y acá otra nota a pie. Nosotros siempre hablo de los pueblos indígenas en términos generales, pero también hay que advertir que los pueblos indígenas entre sí son muy diferentes. En toda América Latina no es lo mismo un maya que un vía guaraní, no es lo mismo el pueblo com que el pueblo aruaco, no es lo mismo el pueblo mapuche que el pueblo aymara. O sea, nosotros hablamos de pueblos indígenas en general porque, primero, ninguno de los abogados, desde ya que trabajamos en estos temas, sabemos las particularidades de cada uno de los pueblos. Pero lo cierto es que tienen lenguas distintas, espiritualidades diferentes, formas organizativas diferentes, pero sí hay un denominador común que tienen todos los pueblos indígenas, es precisamente su vinculación con el territorio. Entonces hay una cuestión de cosmovisión que es, sin lugar a dudas,
muy relevante. Ellos construyen su identidad sobre una base material que es el territorio. Y esto ya no lo digo yo, sino que lo ha dicho, por ejemplo, la Corte Interamericana en muchas de las sentencias que tiene sobre propiedad comunitaria, decir o destacar la particular relación espiritual que tienen los pueblos indígenas con su territorio. Lo que pasa es que ahora esto, digamos, se ha convertido en el centro de las disputas, porque hoy los territorios indígenas son muy valiosos en términos de bienes comunes naturales. Nuestra Constitución habla de recursos naturales, nosotros queremos dar la vuelta a esa denominación y hablar de bienes para decir, no están para ser explotados, sino hay que aprovecharlos en todo caso racionalmente, y como son tan valiosos, entonces el territorio indígena se ha convertido en un nuevo botín de guerra. Entonces, nadie quiere reconocer, aunque están, digamos, reconocidos en el ordenamiento jurídico, no hay un reconocimiento efectivo precisamente por esta cuestión, digamos, tan valiosa en términos económicos. Y es ahí que se produce una nueva colonización, un nuevo despojo y un nuevo avance sobre territorios reivindicados por pueblos indígenas. Esto, digamos, es un contexto que ha agravado muchísimo el problema y que ha profundizado, si se quiere, esta relación traumática que yo les contaba, que es como un vicio de origen entre los pueblos indígenas y el Estado. No sé si te respondí o fui lo suficientemente clara, Elis. Sí, sí, todo claro, gracias. ¿Alguien más quiere decir alguito? ¿No? ¿Está todo claro? Yo tengo una pregunta respecto Sí, al texto de Pueblos Indígenas, Identidad y Territorio, sí. que vos decís que tiene que haber un diálogo entre el movimiento ecologista y ambientalista y los pueblos indígenas como para hacer una lucha más potente, pero destacás también que hay diferencias entre la visión que tienen los pueblos indígenas con la tierra, sobre la tierra, y la visión que tienen los ecologistas o los ambientalistas. ¿Cuáles serían esas diferencias? Bueno, mira, la verdad que es una pregunta bien complicada porque, otra vez, yo generalizo y creo que hay, digamos, inevitablemente hay que caer en la generalización entre movimientos ambientalistas por un lado, pueblos indígenas por el otro, pero ni el mundo indígena es homogéneo, ni los movimientos ambientalistas lo son. Vamos a empezar por mi afirmación. Yo creo en esta alianza, primero porque la correlación de fuerzas con los pueblos indígenas siempre es desfavorable. Ustedes saben que los pueblos indígenas no están en el centro de la agenda en ningún lugar en América Latina, pero en Argentina es, pero clarito como el agua. Sin ir más lejos, yo el año pasado y todos con mucha alegría y emoción veíamos cómo, digamos, las banderas feministas habían ganado la calle y cómo, digamos, las reivindicaciones estaban en el centro de la escena, con mucha gente en las calles, como una cosa así como, digamos, que ingresó en la agenda pública. Esto, digamos, está muy lejos de lo que puede llegar a pasar en el corto plazo, al menos en el mediano, para los pueblos indígenas. O sea, los pueblos indígenas no forman parte de las agendas públicas, salvo, digamos, en momentos episódicos, y por ahí de la peor manera. No sé si ustedes se acuerdan en 2017, con los hechos alrededor de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, del asesinato de Rafael Nahuel, de todo lo que pasó en el sur, que ahí sí, bueno, en Argentina ocupó, digamos, las noticias nacionales, pero en general los pueblos indígenas no forman parte de los debates. Entonces, como, digamos, es una lucha de David contra Goliat, y como los movimientos ambientalistas, que muchos de ellos, hay muchos que vienen, digamos, de movimientos sociales, de movimientos de base, pero también hay muchos movimientos ambientalistas alrededor de una clase media que tiene, digamos, mayor posibilidad de ser escuchada, que está viendo, digamos, con mucha preocupación que su modo de vida es seriamente amenazada por el cambio climático, contaminación, etcétera, etcétera. Entonces me parece que es una alianza estratégica interesante.
que hay un denominador común, que es luchar por el ambiente, justamente porque la relación que tienen los pueblos indígenas con su hábitat, con su contexto todo, es tan, digamos, muchas veces protector o respetuoso, que coincide, digamos, con las banderas ambientalistas, y me parece que es una alianza que podría potenciar la lucha por los derechos de los pueblos indígenas. Pero el problema es que los movimientos ambientalistas también son una bolsa de gato. Entonces tenés, digamos, desde movimientos que son súper conservacionistas, no hay que tocar una hoja a un árbol, y que por ahí se traduce así en, qué sé yo, los veganos fundamentalistas, en donde uno no puede, digamos, como, nada, como que los que son, digamos, más extremos, que no, uno no puede cortar una fruta de un árbol, sino que tiene que esperar que caiga para comerla, y que hay, digamos, se traduce en sectores que dicen, bueno, no podemos tocar nada de la naturaleza, hasta algunos otros sectores que, bueno, que consideran que hay, digamos, como una suerte de aprovechamiento racional de los bienes comunes naturales. Y desde los pueblos indígenas, como, digamos, hay pueblos que están y son tremendamente empobrecidos y con muchas necesidades, están hasta dispuestos a tener acuerdos con algunas empresas extractivas, justamente para poder mejorar su condición de vida en términos de salud, de alimentación, de vivienda. Y, digamos, por ejemplo, las empresas mineras, las petroleras son, digamos, como muy perversas en un sentido. Ya estas empresas tienen un departamento de recursos sociales, entonces van a las comunidades indígenas, les construyen un dispensario, les dan una movilidad, una camioneta, y entonces hacen como este tipo de intercambios que son sobre las necesidades y la pobreza de las comunidades indígenas para explotar en su territorio. Entonces, por eso te decía que, sabiendo que no hay homogeneidad ni desde los movimientos indígenas, ni desde el mundo indígena, ni desde los sectores ambientalistas, en términos generales yo creo que hay, digamos, un solapamiento de agendas, y que pueden, y que de hecho en algunos lugares tenemos ejemplo, pueden construir alianzas para dar esta pelea, para evitar, digamos, el ingreso de las actividades extractivistas. No sé si te respondí. Sí, perfecto. Bueno, pero a todo esto, y yo ya, digamos, no voy a hincharlos mucho más, pero voy a ir, digamos, redondeando. Yo quiero que se queden con esto, digamos, en la cabeza. Una cuestión es que un principio de igualdad, resignificado desde mi perspectiva, al que yo le llamo igualdad como emancipación, tiene que incorporar fuertemente una dimensión colectiva, una, digamos, modo, un canal, convertirse en una herramienta para llevar adelante una ponderación de derechos que efectivamente proteja a los pueblos indígenas en función de esta preexistencia. Los constituyentes consideraron que son valiosos los pueblos indígenas, que sobrevivan como pueblos indígenas, no como María, como Pedro, como Diego, como Micaela o como Paula, sino que sobrevivan como pueblos. Y en ese sentido hay que resguardar esta dimensión colectiva, que debe ser incorporado al concepto de igualdad para poder luchar contra, digamos, la tendencia permanente a la homogeneización, y contra digamos, el intento de disolverlos como pueblos dentro de un conjunto de individualidades. Por eso yo creo que este principio de igualdad debe ser resignificado, y porque creo que al menos debe, obviamente, avanzarse sobre la no discriminación, la no subordinación, etcétera, etcétera, pero, digamos, contemplar claramente el estatus diferenciado de pueblos indígenas. Entonces, yo creo que hay que pensar en el horizonte un Estado con las siguientes características. Y antes de darles las características, y antes de ir cerrando mi monólogo, quiero hacerles otra nota a pie. Nosotros, cuando en los 80, yo no, todavía era muy bebé, gateaba, pero no, ya en los 80 nosotros discutíamos acerca de las adjetivizaciones del Estado, porque cuando hubo, digamos, como una oleada de constituciones
reformadas en América Latina que incorporaron los derechos de los pueblos indígenas, los estados empezaron a autodefinirse como estados multiculturales. Quienes en los 90 trabajábamos alrededor de estos temas, nos entusiasmamos con la idea de multiculturalidad, porque dijimos, les cayó la ficha de que existen pueblos indígenas y que deben adaptar sus estructuras a estas culturas diferenciadas. Y después advertimos también la insuficiencia del término multicultural, en el sentido de que uno puede imaginarse culturas que coexisten dentro de un mismo espacio geopolítico, pero que no interactúan entre sí, que no intercambian, que a lo más se toleran, pero que sigue, digamos, estando sobre la mesa esta idea de discriminación, de ninguneo, de racismo, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros dijimos, no, tenemos que saltar a otra idea, que fue el de interculturalidad. Esta idea de que los pueblos indígenas y las culturas puedan intercambiar, enriquecerse, dialogar, etcétera, etcétera. Bien, pero con las constituciones de Ecuador y de Bolivia en el siglo XXI, 2008 la constitución ecuatoriana, 2009 la constitución boliviana, ahí se agrega una, digamos, caracterización del Estado que levanta la apuesta, que le agrega un elemento político y que se habla de plurinacionalidad. Esto es un conjunto de naciones que pueden coexistir bajo el paraguas de un mismo Estado. Y entonces se habla de estados plurinacionales. Ahora bien, en el caso, yo creo que como horizonte nosotros tenemos que tener, digamos, como muy presente esta plurinacionalidad. Que por supuesto Argentina estamos años luz de llegar a ella, no solo Argentina, pero bueno, en este caso mal de mucho consuelo de tontos, como dice el refrán, pero de todas formas creo que hay que tener presente la plurinacionalidad. Yo ahora estoy pensando, porque voy agregando en esto, me río porque me río de mí misma, pero yo empecé hablando de un Estado igualitario, bien, un Estado inclusivo, un Estado intercultural, y entonces yo dando así una charla, ya no me acuerdo, una clase, qué sé yo, dije, el Estado de las tres sí. Entonces, inclusivo, igualitario, intercultural. Me acuerdo que había alguien del público que me dijo, me levantó la mano y me dijo, intergeneracional. Y dije, cierto, porque en realidad nosotros estamos tratando de aprender también de las nuevas generaciones que están levantando banderas con una fuerza, otra vez movimiento feminista, que nosotros no levantamos de esta manera y que uno puede aprender y hacer este intercambio intergeneracional. Entonces dije, el estado de las 4I. Y después, pensando, porque yo también trabajo mucho sobre los derechos de la naturaleza, pero vis a vis con los derechos de los pueblos indígenas, y cómo pensar esta relación entre seres vivos, dije, hay que pensar en, digamos, estructuras estatales que permitan este diálogo interespecies. Está bien, esto forma parte de otra discusión, yo no voy a, yo converso con mis perros, pero posiblemente, bueno, los árboles tengan más dificultad, bueno, hay mucho debate, sobre todo porque la Constitución ecuatoriana incorporó la naturaleza como sujeto de derechos, y esto ha hecho de que, bueno, de que hace una década que estamos debatiendo cómo bajar a tierra esto de que la naturaleza es sujeto de derecho, pero como no es tema de esta discusión y nos llevaría mucho más, ahí ve un gato, ¿ven? ¿Ven? Eso es lo que yo digo. Entonces hay que construir un estado interespecies. Entonces yo creo que tiene que ser un estado igualitario, inclusivo, intercultural, intergeneracional e interespecie. Yo me imagino un estado así en el horizonte que camine hacia ese lugar. Pero bueno, faltan dar muchas discusiones, muchos debates, y por supuesto que hay de las cosas que les he enunciado, que esto también tiene de gracia y es seductor el tema de pueblos indígenas, cada cosa que se plantee como que se abren infinidad de debates, de problemas, de desafíos y de interpelaciones a las estructuras del Estado que hoy tenemos y que necesitan transformarse radicalmente para hacer lugar a los pueblos indígenas. Bueno, esto era así,
digamos, como muchos titulares y muchas cosas los que quería compartir con ustedes, y por supuesto podemos abrir al intercambio y a preguntas, comentarios, lo que quieran. Genial, Sil, muchas gracias. De verdad que muy claro y muy interesante. Bueno, yo tengo algunas cosas que me gustaría decir, pero primero abrimos a comentarios y preguntas para ver qué reacciones hay en el grupo. Chicas, Los chicos, dejé y con la hay, boca cerrado. acuérdense que primero están muteados todos, entonces si alguien quiere hablar, quítese el micrófono cerrado o abre el micrófono. Y si no, también tienen el chat, si no se animan a hacerlo oralmente, que les instamos que lo hagan, pero si no, ahí también está el chat. Capaz que el Comentarios, gato dudas. quiere hablar. Capaz que el ¿Cómo? gato o gata, o Sí, gate. el Pues capaz gatito que... que había. Yo tenía otra pregunta. Sí, Em, Liz. Sí, dale. si usted piensa que se puede hacer convivir la universalidad de los derechos con la diversidad de estos, justamente. Sí, a ver, está buena la pregunta, Liz, porque yo, a ver, yo creo que soy una relativista con una patita en la universalidad, y voy a explicarlo. Yo creo que hay como un piso de derechos humanos que no puede ser, digamos, violentado por nadie, sea blanco, negro, amarillo, rojo, no importa. Hay, digamos, como una suerte de, digamos, principios que se derivan de la condición de ser humano. Entonces, yo creo que hay ciertos derechos como un piso mínimo que deben ser respetados. Pero después creo también, digamos, en los derechos contextualizados, situados, y en ese sentido soy relativista, pero no una relativista fundamentalista tonta de decir, bueno, porque es su cultura y entonces, bueno, yo voy a, digamos, criticar la pena de muerte, por ejemplo, pero bueno, si lo hacen en la comunidad porque en realidad ellos tienen su cultura y su mirada al mundo, bienvenido sea. No, no, yo creo que hay cuestiones que son pocas y que, bueno, habría que discutir cuáles son estas pocas, que son, digamos, que tienen un alcance universal. Pero después creo que hay muchas cosas que también dependen de la cultura y del marco valorativo que nosotros construyamos. Y en ese sentido creo que hay valoraciones que nosotros hacemos desde la cultura occidental que no tienen por qué ser las mismas que se hagan desde una cultura indígena. Y ahí sí creo que hay un campo enorme de discusión y de debate en donde creo que habría que honrar el principio relativista. Genial. No, perfecto. Sí. Gracias. Yo relacionado con esa pregunta, tengo la duda de cuáles serían las prácticas que lesionan los derechos humanos dentro de los pueblos indígenas. Sé que hay algunas prácticas relacionadas con la violencia contra la mujer, pero digamos no me queda claro qué otras prácticas lesionarían los derechos humanos. Sí, bueno, este es un tema que se ha discutido enormemente y que yo creo que sigue teniendo un punto de inconmensurabilidad, les confieso. Yo creo que hay cosas que podemos todavía poder discutir y otras que están anclados a una mirada diferente del mundo. O sea, yo puedo tratar de ponerme en los zapatos del otro, pero no soy indígena, o sea que no puedo llegar a comprender cabalmente la cosmovisión de un pueblo. Dicho esto, creo que, por ejemplo, se ha discutido mucho el tema del azote, del castigo, cuando administran justicia dentro de sus comunidades, si el castigo son, digamos, como castigos corporales, en donde hay mucha cosa así de hipocresía, porque mucho del castigo tiene que ver con una cuestión de, digamos, vergüenza social o de reproche, en el sentido de que el castigo se aplica, digamos, frente a todo el mundo, y así lo ha dicho un poco la Corte Constitucional colombiana, que ha trabajado mucho sobre estos temas, de decir, mire, no es, digamos, el objetivo dañar o provocar daño físico, sino que en realidad el objetivo es provocar esta vergüenza social para que no
vuelva a caer en estas conductas. Entonces hay que, bueno, matizar esto de que la práctica del azote no es vulneración a los derechos humanos. Con el tema género es muy interesante, porque en realidad hay como un cruce entre, digamos, obviamente, pueblos indígenas y género. Obviamente en las comunidades hay vulneración de derechos de las mujeres, como en cualquier lugar del planeta, pero lo cierto es que hay que tratar de no ser impositivo con las categorías. Y en los últimos años ha surgido como un feminismo que se llama comunitarista, o un feminismo indigenista, o un feminismo no occidental, que precisamente está tratando de dar la pelea al feminismo hegemónico occidental para decir, momento, es nuestra cultura, efectivamente hay vulneración de derechos de género, pero no nos intenten poner las mismas categorías que se manejan en la cultura occidental. Entonces yo creo que hay que tener también mucho cuidado cuando se hace este cruce entre perspectivas de género y derechos de los pueblos indígenas y cultura occidental. Entonces, como en todo, hay una cuestión que hay que ir cambiando algunas prácticas. Cuando nosotros discutíamos esto, sobre todo desde la perspectiva del universalismo versus el relativismo, siempre se ponía el ejemplo que es absolutamente odioso y que genera mucho repudio de la ablación del clítoris. Entonces decía, no, miren estos salvajes, que por ejemplo en algunas comunidades indígenas de Colombia todavía había, porque se ponían los ejemplos de comunidades africanas, pero en América Latina, en Colombia, se habían identificado en el pueblo Emberá algunas prácticas hace años de, digamos, extirpación del clítoris. Y en realidad lo que uno dice es, bueno, las prácticas se deben ir modificando, así como en la cultura occidental nosotros tenemos prácticas que son horribles y que vulneran los derechos humanos, en las comunidades también se va produciendo una transformación. Las culturas no son estáticas, no están, digamos, escritas sobre piedra, sino que las culturas también son dinámicas y van transformando prácticas que quedaron en desuso, que ya no tienen razón de ser, para, digamos, ir cambiando también el enfoque. Entonces, por eso te digo que uno habría que ver en cada una de las comunidades. En general siempre se pone la práctica del azote como aquellas que vulneran derechos humanos fundamentales. Ya tenemos sentencias o jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana, y bueno, y esto hay que ir, digamos, transformándose, sobre todo porque también depende mucho del marco valorativo de la comunidad y de lo que la comunidad define que está bien o mal de acuerdo a su propia cosmovisión. Bueno, gracias. ¿Alguien más? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Aprovechen. Y estamos de oferta. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, ahora la hace o pone en el chat. Yo quería mencionar nada más 3 cositas que me llamaron mucho la atención y que creo que pueden ayudar a completar lo que les decía Silvina. Uno, con esta parte en la que hablábamos de los principios que anteceden a las construcciones de los estados, también teóricas, y cuando hablábamos, por ejemplo, de las diferencias entre liberales y los presupuestos que toman los liberales igualitarios, por ejemplo, o este ejemplo que ponía Silvina de utilizar una cuchara para intentar comer un bife y de cómo ciertas aproximaciones teóricas son insuficientes o incompletas. Una muestra que es muy interesante es, por ejemplo, ver cuáles son los fundamentos teóricos o los pensadores, lo digo en masculino a propósito porque siempre ha sido así, los pensadores en los que, o sobre los que esas teorías se construyeron, ¿no? Entonces, la mayoría de los teóricos contractualistas, llámese desde Rousseau, Locke, Hobbes, etc., y otros teóricos en los que muchas, digamos, características salientes de los estados modernos se han construido, pensadores como John Stuart Mill, o desde otra rama, digamos, como más de izquierda, más crítica, pensando en Engels, Marx, etc.,
todos tenían y todos sostuvieron posturas que eran anti-pueblos indígenas. O sea, si uno va a sus teorías, que son teorías en las que muchos de los incluso teóricos liberales igualitarios hoy en día se sostienen para tomar, sea una perspectiva kantiana o una perspectiva, digamos, del Estado que defienda derechos individuales, muchos de los orígenes teóricos y de los fundamentos o de esos puntos de orígenes donde se construyeron los principios sobre los que se cimientan esas teorías, son principios profundamente, o más bien son teorías o son ideas en los que el panorama de lo indígena y el panorama de lo colectivo siempre estuvo excluido, o si se incluía, por ejemplo, no sé, pensemos en Engels, se incluía desde una perspectiva que legitimaba cosas que dejaban de lado a los pueblos indígenas. Por ejemplo, un pensamiento más colectivo que viniera desde Engels era uno que legitimaba la fortaleza de ciertas naciones para asimilar o apropiarse de naciones más pequeñas que no tuvieran el poder que tenían naciones que sí lo tenían, ¿no? Entonces, el integracionismo o el asimilacionismo, que digamos fueron después ideas que se transformaron en políticas de gobierno que se tradujeron en exterminio, como sucedió, por ejemplo, en muchos lugares de Sudamérica y como sucedió acá también en Argentina, son políticas que se anclaron en teorías y en ideas que vienen de una larga data, en la que incluso teorías de liberales igualitarios se apoyan mucho. Porque esto es importante porque nos muestra cómo ciertos presupuestos teóricos pueden tener resultados que excluyan aquello que dicen incluir, ¿no? Ese es como un primer punto. Y después, sobre estas preguntas de, bueno, ¿cómo nos damos cuenta, la pregunta que hacía Alejandra, de cuando un paradigma o cuando un principio, como por ejemplo el de igualdad, como no discriminación, termina excluyendo o recorta o deja de fuera, uno lo puede ver en su metodología, en cómo se aplica en la práctica. Entonces, si nosotros tenemos casos en los que los pueblos indígenas intentan dialogar con un tribunal constitucional, por ejemplo, y entonces al dialogar el principio de no discriminación termina inhabilitando o dejando fuera argumentos de esos pueblos indígenas, porque si dicen, no, eso que nos están diciendo, o sea, está bien, nosotros les reconocemos el estatus para hablar, pero eso no queda dentro del lenguaje de los derechos individuales, ¿no? Eso no queda dentro de dentro de nuestras categorías. Entonces, metodológicamente, este diálogo lo vamos a llevar desde este lenguaje, ¿sí? Entonces, hay demandas, hay consignas, hay necesidades o intereses de los pueblos indígenas que no encuadran o no encuentran un cauce legítimo dentro de ese lenguaje. Entonces, metodológicamente uno puede ver cómo cierta matriz de derechos o ciertos principios dejan por fuera en su aplicación demandas que pueden ser legítimas para los pueblos indígenas. Por ejemplo, una comunidad que quiere decir, a ver, es que acá ni siquiera queremos que se lleve a cabo una consulta porque acá suelen manipular o hay intereses económicos, entonces nosotros no queremos que se haga una consulta, ¿no? Como pasó con el pueblo Uwa en Colombia. Una aproximación metodológica liberal individualista diría, no, a ver, es que hagamos una consulta y que decidan sus miembros, que decidan las personas sobre sus derechos. Entonces, nada más continúo lo que decía de cómo el enfoque metodológico o de la forma en la que se resuelven los conflictos o en la que las instituciones actúan o resuelven este tipo de dilemas también, porque podemos ver este desfase del que nos hablaba Silvina o este no acomodo o recorte de una visión individualista como el principio de igualdad como no discriminación frente a los intereses o derechos de pueblos indígenas, ¿no? Entonces, dentro de una forma de resolver ese conflicto individualista, uno podría decir, bueno, llevemos a cabo una consulta y si los individuos o los miembros de ese pueblo indígena, digamos, hay una mayoría, nos imaginemos una comunidad que tiene, en esa comunidad hay 500 personas, ¿no? que podrían votar o que podrían participar en esa consulta. Entonces, si 251 de esas personas votan a favor de que se lleve a cabo cierto
proyecto extractivista o que se utilicen los territorios para la explotación petrolera. Bueno, se realizó el derecho a la consulta, se llevó de manera libre, informada, etcétera, se cumplieron, digamos, todos los requisitos que constitucional y convencionalmente tenemos para que esa consulta fuera legítima, y se decidió, digamos, esos miembros lo decidieron, y digamos, a costa de que el territorio se desnaturalice o que la lógica que se tenía de ese pueblo indígena frente a ese territorio se pierda. Bueno, ahí uno podría ver, uno podría plantear cómo desde esto que Silvina les ha explicado de la relación entre identidad, territorio, cosmovisión indígena, como una aplicación de ese principio de la igualdad de carácter más individualista, agregativo, etcétera, podría chocar de manera fundamental con digamos, un interés o un punto central de la cosmovisión indígena como podría ser el territorio, ¿no? Entonces, esa forma de, digamos, utilizar el lenguaje de los derechos frente a los pueblos indígenas muchas veces recorta cosas que ellos toman como presupuesto, como podría ser la forma que tienen ellos de vivir o de experimentar el territorio. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Sil, ¿vos querés decir algo de esto? No, para nada, está muy bien. El derecho a la consulta, bueno, siempre uno tiene cosas para decir. El derecho a la consulta es uno de los derechos como, entre otros, más relevantes, y es el que más frecuentemente es vulnerado en América Latina, y que es digamos, un derecho que fue incorporado por el Convenio 169 de la OIT, y que precisamente lo jerarquiza como sujetos políticos y colectivos, de allí también la relevancia, porque son, digamos, la mirada, y esto un poco, digamos, con lo que decía Vlad, es que en realidad son tan importantes, o deberían serlo para los estados, que las medidas que los afecten deben contar con el ok, y por eso deben consultarse con los pueblos indígenas. Esto les da un estatus que es muy particular y que los diferencia enormemente de otros grupos desaventajados o sujetos vulnerables, como pueden ser migrantes, mujeres, niñez, personas con capacidades diferentes, etcétera, etcétera. Sí, y que algo que también es interesante es, yo utilizo siempre el ejemplo del pueblo Uwa porque me parece muy ilustrativo para mostrar los límites, porque lo que sucedía, así in a nutshell, así como muy, muy en resumen, lo que sucedía con esa comunidad era una comunidad que se enfrentaba a una empresa petrolera que intentaba hacer extracción profunda. Entonces primero lo hacían formalmente dentro del territorio que se había reconocido para esa comunidad, después se judicializa esa causa y, digamos, se falla en favor del pueblo indígena, y lo que hace la empresa petrolera es empezar a hacer extracción profunda desde fuera del territorio. Entonces, con la tecnología extractiva que tenían, se hacen, digamos, ustedes lo podrían imaginar, este es el territorio, entonces antes lo hacían dentro del territorio, ahora se les prohíbe la entrada ahí y lo empiezan a hacer desde acá, desde afuera del territorio, pero siguen extrayendo el petróleo que está en, digamos, el espacio virtual de ese territorio indígena. Y entonces lo que dice la comunidad es que lo que se estaba haciendo era extraer la sangre o sea, que literalmente lo que pasaba era que estaban extrayendo la sangre de su madre, ¿no? Y que eso era un ataque en el mismo sentido, y que eso afectaba el territorio en el mismo sentido, como si lo estuvieran haciendo parados sobre la madre. Entonces, cuando las instituciones dicen, bueno, vayamos a hacer consultas sobre si se quiere hacer esto, si se quiere frenar, si se quiere seguir adelante, la comunidad dice que el solo hecho de llevar a cabo una consulta era, digamos, o sea, afectaba los intereses y afectaba, digamos, el standing o el lugar en el que ellos estaban parados, porque había cosas que dentro de su comunidad no se podían consultar, ¿no? Que esto me parece que es re interesante para analizarlo como un caso particular de esto que les decía Silvina. Hay
distintos pueblos indígenas y la situación, las circunstancias particulares, digamos, las particularidades de cosmovisión de cada uno son muy distintas. Pero en este caso ya incluso el lenguaje o los intereses de ese pueblo estaban en tensión con uno de los derechos más importantes, como les decía Silvina, de los pueblos indígenas, y que incluso los pone en un lugar de sujetos políticos además colectivos, con una voz colectiva para enfrentarse al derecho o para participar en el derecho. Y aún, digamos, con esa figura, el pueblo indígena lo que decía era, no, ustedes no nos pueden obligar a tener una consulta. O sea, el derecho no puede entrar en nuestra comunidad. Nosotros hemos sido suficientemente claros y ni siquiera se nos puede oponer como opción el hecho de consultar dentro de nuestra comunidad, ¿no? O sea, si esa consulta llegara a salir en positivo, precisamente lo que estaría pasando es que se nos estaría desnaturalizando y se nos estaría asesinando. Y de hecho es muy interesante porque esa comunidad lo que hace después es amenazar con un suicidio colectivo. O sea, lo que ellos dicen es, si esto sucede así, nosotros no podemos seguir existiendo, y entonces lo que haríamos sería tomar cartas en el asunto de acá. Obviamente que hay un, digamos, argumento político y una forma de avanzar el argumento que podemos discutir, pero es interesante ver cómo incluso dentro del lenguaje de los derechos, un principio como el de la consulta a pueblos indígenas, interpretado desde una lógica individualista, puede entrar en tensión y puede ser muy problemático metodológicamente de acomodar con los pueblos indígenas y con los derechos de los pueblos indígenas. Y otra cosita que quería mencionar es que también un parámetro interesante para ver cómo se toman o qué tanta seriedad o qué tanta relevancia tienen las situaciones relacionadas con pueblos indígenas, lo podemos ver en cómo cuando una institución hace lugar a sus demandas o a los problemas o a las situaciones que ellos están viviendo, ¿cuál es el eco que esto hace en lo social? ¿No? Yo estos días se lo había estado pensando, si vos seguro lo tenés en el radar, pero justo hace algunos días la Corte Interamericana sacó un fallo en el que sanciona al Estado argentino por violación a derechos de un grupo de comunidades indígenas en territorio argentino, ¿no? Que es el primer caso en el cual se sanciona a Argentina desde Corte Interamericana en un tema de, digamos, de falta de reconocimiento de violación a derechos colectivos de pueblos indígenas. Y a mí me parecía un hito, era como, wow, o sea, tanto tiempo que en Argentina se viene luchando desde acá, y ahora la Corte Interamericana recién saca un fallo, y bueno, esto debería ser como relevante, se va a hacer una discusión, seguramente sirva para hacer foco en la situación de muchas comunidades indígenas que están acá en Argentina y que con el tema de la pandemia, pues obviamente no solo ya estaban marginadas, segregadas y en condiciones muy difíciles, sino que ahora con el tema de la pandemia esas situaciones muchas veces se agravan. Y la recepción de medios de comunicación y la recepción de la sociedad de este fallo, al menos en lo que yo vi, y ahí, digamos, siempre hay una especie de sesgo o limitación en cuanto a lo que uno alcanza a ver por los vínculos a las comunidades académicas, los medios que consulta, pero digamos, dentro de ese espectro amplio que intento mantener este tema, la recepción de esa noticia fue muy marginal, ¿sí? O sea, pasó no solo casi desapercibida, sino que no se retomó como un tema relevante y no se puso en el centro del debate público, que es algo que normalmente sucede, y que también se lo decía Silvina, con los temas de pueblos indígenas. Rara vez las necesidades y las discusiones sobre pueblos indígenas ocupan un lugar central en la agenda pública. Ni siquiera cuando tenés un fallo de Corte Interamericana, muchas veces esto cambia en ese sentido, ¿no? Sí, una cosita. Es cierto, y bueno, un poco, digamos, para ahondar en lo que decía Vlad, tengan presente si ustedes están interesados en estos temas, porque la sentencia es sumamente interesante, ¿no? Imagínense la primera vez que es
responsabilizada Argentina por la Corte Interamericana por vulneración de derechos indígenas. Un pedido que estaba en el sistema interamericano desde 1998, o sea que demoró 22 años, y que no solamente condena por vulneración a la propiedad comunitaria indígena, sino que es la primera vez que la Corte Interamericana, en su competencia contencioso, analiza el artículo 26 de la Convención como comprendiendo derechos a la alimentación, a un medio ambiente sano, derecho al agua y a la identidad cultural, como derechos interdependientes. Un fallo súper novedoso, que la verdad que vale la pena, y que la verdad que ha quedado súper invisibilizado. Es cierto que la pandemia invisibiliza, pero que posiblemente si no hubiera habido pandemia, lo mismo hubiera pasado, o, digamos, es un hito en nuestra comunidad que es muy pequeña, ¿no? Donde todos estamos, analicemos el fallo, que esto, que lo otro, pero somos muy pocos, y para el resto, nada, pasó como si nada. Y de la mano de esto que decía Vlad, poniendo como ejemplo la sentencia de la Corte Interamericana, hace unos días, no sé si leyeron en las noticias, nuestro personaje del año, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Berni, que frente a una represión a un frigorífico, que él salió a decir, qué barbaridad, cómo reprimió la policía, no somos indios salvajes. Entonces, que es muy notable, o sea, porque al hombre la primera imagen que se le pinta frente a policías reprimiendo es, hey, qué mal los policías, que no son como indios salvajes. O sea, el imaginario que tenemos en Argentina, hablo así, es bueno, esta idea del indio con un taparrabos, que viene con una lanza, el malón, o sea, y la verdad que merece repudio, porque no podemos seguir, digamos, como eh, eh, insistiendo en esta imagen distorsionada que lo único que hace es profundizar el racismo. Entonces, fíjense, digamos, estos dos ejemplos para ver en qué lugar están hoy los pueblos indígenas en Argentina, al menos en el debate público mayoritario. Totalmente, y que ahí, o sea, me agarro de ahí para algo que vamos a ver en un par de clases que tiene que ver con toda esta cosa que yo he trabajado, como con lo que me he concentrado en mi investigación con relación a los pueblos indígenas, que tiene que ver con todo el tema de cómo los estereotipos y cómo las preconcepciones sobre ciertos grupos sociales afectan la forma en la que los vemos y afectan la forma también en la que los escuchamos, ¿no? Porque este estereotipo de los salvajes, los premodernos, los ignorantes que, digamos, por no haberse montado a la modernidad y por haberse quedado en esta especie de etapa premoderna, ancestral, originaria, los hace ser casi como ciudadanos y ciudadanas de segundo rango, ¿no? De un rango secundario, sujetos que no son sujetos políticos plenos. Entonces, cuando eso sucede y está tan filtrado en la manera en la que nosotros y nosotras concebimos la otredad, la forma en la que ellos tienen de hablar se ve afectada porque la forma que nosotros tenemos de escucharles no nos permite siquiera estar en una posición igualitaria para escucharles, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede cuando Bernie habla de ese indio salvaje como para decir, che, no somos esta cosa que es indeseable? Es reforzar efectivamente un estereotipo de que quienes son los salvajes y quienes son los que no pueden, digamos, dialogar, porque ¿qué es un salvaje? Un salvaje es alguien que, digamos, incluso en las concepciones más narrativas o míticas, etcétera, los salvajes son aquellos extraños que son peligrosos, que representan un riesgo, que no tienen nuestro mismo idioma y entonces por esa razón son personas con las cuales nosotros no podemos dialogar, ¿sí? Son salvajes, la posibilidad del diálogo no está ahí, hay un puente que falta, ¿sí? Entonces, cuando eso es así, lo que se legitima es tomar medidas que permitan, digamos, hacer prevalecer nuestros intereses, dado que el diálogo no es posible, ¿no? Entonces, en este caso, primero se refuerza ese estereotipo, pero que además es algo que nosotros vemos en muchas de las represiones que se hacen a comunidades indígenas, que son, digamos, que ahí está otra vez la policía haciendo esto, o en muchos de los casos, en cuando se abren causas
penales para personas de comunidades indígenas, lo que se hace es apoyarse en ese estereotipo de los salvajes. Nosotros entramos a poner orden, nosotros entramos a hacer que la ley se respetara, nosotros entramos legítimamente a través del derecho, porque estos salvajes no permitían que el Estado de Derecho se llevara a cabo o se realizara. Entonces es muy interesante cómo Silvina pone este ejemplo para mostrar cómo hay toda una concepción. Hay una forma epistémica que en las instituciones, pero también las personas, tenemos formateadas de concebir esa otredad, ¿sí? Y obviamente que esto digamos, entra en juego tanto en la dimensión del derecho como en la dimensión de lo social y de lo político y también de lo cultural, y creo que es bastante interesante. Comentarios, preguntas, agregados. Elis, Nadia, Paula, Dayan, Luciano, chicas. No, a ver, No sé. yo por mi parte estoy completamente de acuerdo con lo que estaban diciendo. Creo que en Argentina, sobre todo, Chile, por ejemplo, son países latinoamericanos que están muy lejos de reconocer los derechos colectivos, los derechos indígenas. Bueno, es muy triste. La verdad es muy triste que no puedan tener un espacio para reclamar y un espacio para ser reconocidos. Sí. De todas formas, yo creo que siempre que doy clases sobre estos temas es como un bajón, porque uno tiene innumerables ejemplos de las vulneraciones de los derechos indígenas. Tan es así que se acuñó una frase que es la brecha de implementación para dar cuenta, digamos, un ex relator de Naciones Unidas mexicano que ya murió, Rodolfo Stavenhagen, hablaba de la brecha de implementación, la distancia que existe entre los derechos contemplados en el material normativo y su efectivo cumplimiento, que nosotros pensamos que a medida que se fueran conociendo estos derechos, la brecha se iba a ir cerrando, y precisamente por lo que estábamos conversando de intereses económicos, geopolíticos, racismo, etcétera, etcétera, la brecha se ha ido ampliando más que cerrando. Pero entonces por eso digo que hay como una suerte de desesperanza o desánimo cuando uno debate estos temas, pero también y eso que yo siempre me considero como una escéptica esperanzada, digo que hay como una posibilidad de pararse en la mitad del vaso lleno, ¿no? Esta posibilidad que nosotros tenemos de discutir estos temas en las aulas de una facultad de Derecho, que antes era impensable, y que aunque es cierto que sigue siendo súper marginal, satelital, un CPO por ahí, por allá, que a veces lo aprueban, que a veces no, que somos súper pocos, que uno tiene ahí, digamos, porque es políticamente correcto, lo van incorporando en, digamos, las currículas de posgrado, y que uno siempre es como, digamos, manchitas, no se vuelve así como una cosa más central, pero lo cierto es que yo creo que vamos de a poquito, poco a poco avanzando. Así que yo creo que nos debe quedar por lo menos la inquietud de la cantidad de dilemas y de interpelaciones que suscitan estos debates, y por otro lado también como enganchar, ojalá, el compromiso de decir vale la pena pelear en serio por tener estados que sean de otra manera, que no sigan dejando atrás mucha gente, y que bueno, y que seguimos llenándonos la boca con esto del Estado de Derecho, estados igualitarios y demás, y bueno, y estamos tan lejos de la realidad. Y me parece que vale la pena como prestar un poco de atención a los pueblos indígenas y sus reivindicaciones. Por eso yo le agradezco un montón a Vlad, que no le había agradecido al inicio, pero le agradezco al final, porque bueno, me parece que son espacios súper importantes y muy potentes para multiplicar estos debates y para que esto, bueno, se transmita, y ojalá en algún momento en las facultades de Derecho tengamos cátedras de derechos de los pueblos indígenas como obligatorios, y que consideren que es tan relevante como el derecho penal, el derecho civil, el comercial, etcétera, etcétera, y que no sea una cuestión solo marginal o satelital. Totalmente. No, y al contrario, ahora sí que
todo el agradecimiento es para vos, Sil, porque la verdad es que ha sido muy, muy, muy interesante y creo que las herramientas y conceptos e ideas y cosas para llevarnos que nos diste hoy son un montón y son muy, 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 muy valiosas y la verdad es que muchas, muchas gracias. No, bueno, gracias y bueno, y cualquier cosa ya saben, estoy siempre online, Vlad lo sabe, así que no tienen más que avisarme y nada. Y suerte y cuídense y que pasemos lo mejor posible y lo más rápido posible esta pandemia. Así que bueno. Así Muchísimas es. gracias. Bueno, muchas gracias a todas y todos por conectarse y bueno, seguimos en esto. Nos vemos. Gracias, Sil, otra vez. Chao a Chao, todos. Vlad. Gracias. Adiós. Chao, Chao. chao. Gracias, Fran. Chao.